En 1542, Francisco Javier, uno de los primeros misioneros jesuitas, llegó a Goa, en la costa occidental de la India. Su propósito era evangelizar a los pueblos orientales. Pronto descubrió problemas entre la creciente población católica de la región. San Francisco Javier escribió una carta a sus compañeros sacerdotes, los jesuitas, diciendo que se debiera establecer la Inquisición en el Oriente, porque allí había algunos que pretendían ser católicos, pero interiormente eran judíos o musulmanes. Javier murió en 1552, pero su pedido por una Inquisición en el Oriente no murió con él. En 1560, llegó a la India la Inquisición portuguesa y se estableció en Goa. Persiguió específicamente a los cristianos que rehusaban trabajar en el día sábado y que observaban el reposo desde el viernes a la puesta del sol, como enseñaba la Biblia. Obviamente la mayoría de los acusados era de origen judío. La excepción era la gente del Oriente que no tenía raíces judías, pero que aún así observaba el sábado. Puede ser que esos guardadores del sábado, que no procedían del judaísmo, sean una evidencia de que había cristianos hindúes que habían observado el sábado durante siglos, cuyas costumbres sabáticas se remontaban a las primeras iglesias cristianas establecidas en la India. Esos creyentes locales no eran siquiera católicos, ni podían ser llamados nuevos cristianos. Pero ese hecho no los protegió del largo alcance de la Inquisición de Goa. Soy Carlos Delón, médico y ciudadano francés. ¿Por qué estoy aquí, prisionero de la Inquisición? He sido acusado falsamente y detenido sin razón válida. Las acusaciones en mi contra son inventos de mis enemigos. Yo no soy hereje. Sin embargo, he perdido la esperanza de salir de aquí. Mi único escape es la muerte. He tratado de suicidarme más de una vez. Quieren que confiese. ¿Pero confesar qué? He confesado una y otra vez, pero quieren más. Por lo menos, no soy uno de los cristianos nuevos, a quienes ellos realmente persiguen. Y yo, en realidad, no soy afortunado. Estoy aquí, atrapado aquí, como ellos, y mi fin es tan incierto como el suyo. Sabemos detalles del caso de Carlos de Jon, porque más tarde él lo detalló por escrito. Acusado solo de ofensas triviales, lo mantuvieron preso 2 largos años antes de su juicio. Sus jueces lo expulsaron para siempre de la India y lo sentenciaron a 5 años de trabajos forzados en los astilleros de Lisboa. Tuvo más suerte que muchos. Sus amigos franceses intervinieron en su favor y el inquisidor general le concedió libertad antes que se cumpliera el plazo. En 1677 volvió sano a Francia, donde comenzó a escribir acerca de su pesadilla como víctima de la Inquisición. En su relato dice que la mayoría de los muertos en la hoguera por judaizar no eran judíos, sino cristianos que guardaban el sábado. De 100 personas condenadas a la hoguera por su judaísmo, hay apenas 4 que a su muerte profesaban esa fe. Los demás gritan y protestan hasta su último suspiro, diciendo que son cristianos y lo han sido toda la vida. En 1684, Carlos de Jon publicó su relato de la Inquisición en Goa. El libro revela los operativos de la Inquisición portuguesa desde el punto de vista de la víctima, y no es un cuadro bonito. Cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg,
No tenía la intención de volver el mundo cristiano al revés. Solo quería ver algunos cambios en la Iglesia Católica Romana, su iglesia. Pero Lutero encendió un fuego que nadie pudo apagar. Lo conocemos como la Reforma Protestante, que enfatizaba un nuevo grado de confianza en las Sagradas Escrituras. Lutero consideraba que la palabra de Dios era el mayor tesoro recibido por la humanidad. Él quería que la Biblia fuese traducida al vernacular, de modo que la gente común pudiera leer las Escrituras y beneficiarse de sus enseñanzas. Para Martín Lutero y sus colegas, la Biblia era central. Era la norma de la verdad y el fundamento de toda doctrina. Su santo y seña era sola Escritura, es decir, la Escritura y nada más. Para Lutero, la Biblia era la única autoridad de toda fe y práctica. Eso puso en tela de juicio la tradición de la Iglesia. Expresándolo de otra manera, la Biblia es la única regla exacta con la cual se debe medir la tradición. La Reforma Protestante fue un movimiento de protesta contra la institución católica y sus enseñanzas. El resultado fue la proliferación de iglesias y denominaciones que vemos hoy. Los resultados podrían haber sido distintos si la Iglesia Católica hubiera convocado un concilio para considerar los temas expuestos por los reformadores. Pero los primeros pedidos en pro de un concilio cayeron en oídos sordos. El doctor John O'Malley, historiador jesuita, nos dice por qué. Clemente VII fue papa desde 1523 hasta 1534 y no quería convocar un concilio porque temía que éste lo depusiera. Quizás era un temor irracional de su parte, sin embargo eran temores íntimos que le pesaban en la mente. El Papa no era el único que no quería un concilio. El rey de Francia también se opuso por razones estrictamente políticas, y el rey de Inglaterra se declaró también en contra. La presión en demanda de un concilio aumentó hasta que finalmente, en 1545, los dirigentes católicos viajaron a la ciudad de Trento, ubicada en el norte de Italia, al pie de los Alpes. Durante los siguientes 18 años, el Concilio de Trento deliberó sobre los temas más críticos que la Iglesia Católica afrontara hasta entonces. El primer punto que el concilio debió resolver era lo que se puede llamar el problema de la autoridad, esto es, la Biblia versus las tradiciones. Gaspar de Fosso, arzobispo de Reggio Calabria, afirmó la posición establecida de la Iglesia al denunciar a los protestantes que rechazaban la supremacía católica. Los herejes de esta época están tratando de derribar la autoridad de la Iglesia. Pretenden hacer de las Sagradas Escrituras el fundamento de su fe. Pero es la Iglesia, después de todo, la que tiene autoridad sobre las Escrituras. Es la Iglesia la que nos señala las Escrituras y declara su origen divino y nos las explica fielmente cuando son difíciles de entender. El Concilio de Trento declaró que la autoridad de la Iglesia descansa sobre dos columnas, no solo en las Escrituras, sino en las Escrituras y en lo que el Concilio llamó tradición. Es la autoridad descendida, la fe provista por los apóstoles, el pilar que está a la par de las Escrituras para sustentar la autoridad magisterial de la Iglesia Católica. El decreto de Trento, en este punto de la autoridad, comienza diciendo que la fe de la Iglesia y la práctica de la Iglesia se basan en la enseñanza y predicación de Cristo y los apóstoles. Y esto ha llegado a nosotros en dos formas: la tradición escrita, como es el caso de las Sagradas Escrituras, y las tradiciones orales que se remontan a la época de los apóstoles.
El punto de vista católico era que Cristo mismo estableció la estructura de la Iglesia centrado en los obispos. De modo que cuando los obispos afrontaban una disputa acerca de la interpretación de las Escrituras, no podían simplemente decidir cómo les pareciera, sino que debían tomar en cuenta las decisiones de los obispos y concilios que se habían acumulado a través de los siglos. Esa era la tradición, el lente a través del cual los obispos interpretaban las Escrituras. Esta es una posición fundamental que todavía separa la Iglesia de Roma y la mayor parte del mundo protestante. Al confirmar la autoridad de la tradición oral, los obispos del concilio validaron muchas doctrinas y costumbres que no eran bíblicas. En ese decreto del concilio no se mencionó ninguna, pero por las discusiones vertidas sabemos que las tradiciones que les inquietaban a los obispos eran, por ejemplo, el bautismo de los recién nacidos. ¿Dónde se halla eso en la Biblia? Pero era una práctica establecida en la cristiandad. El credo de que Cristo descendió al infierno. No hay nada claro donde se halla eso en el Nuevo Testamento. Y eso de observar domingo no se encuentra en el Nuevo Testamento. ¿Y qué del credo del apóstol? Ahora sabemos que no vino desde el tiempo de los apóstoles, aunque los del Concilio de Trento creían que sí. Esos son algunos ejemplos de la tradición que les preocupaban a los del concilio y sentían que no podían optar por basarse únicamente en la Biblia. ¿Cómo entonces pudo haberse cambiado el día de adoración del sábado al domingo? Para los obispos católicos en el Concilio de Trento, la respuesta estaba clara. El sábado, el día más glorioso de la ley, ha sido cambiado por el día del Señor. Esto no ha sido hecho por mandato de Cristo, sino por la autoridad de la Iglesia. Ana Bautista es un nombre que hizo hervir la sangre de católicos y protestantes en el siglo XVI. Se aplicaba a quienes no creían en el bautismo de bebés, que era una práctica general entre los cristianos de ese tiempo. Los anabautistas creían que el bautismo era solo para los adultos que comprendían y aceptaban el mensaje del Evangelio. Desde el mismo comienzo del movimiento anabaptista en 1525, tanto las autoridades católicas como protestantes lo consideraban una amenaza al orden civil del Estado. Los anabautistas negaban que la Iglesia y el Estado tuvieran alguna autoridad sobre la conciencia. Enseñaban que el hombre común podía comprender la Biblia por sí mismo, sin necesidad de que la Iglesia se la interpretara. Para los anabautistas, la base de la verdadera religión era la Biblia sola, y la única Iglesia verdadera era la de Jesús y los apóstoles descrita en el Nuevo Testamento. Este parecer era muy distinto de la manera católica de ver las cosas y mucho más radical que el de la mayoría de los protestantes. Los anabaptistas definían su movimiento renovadora como un intento de restaurar la verdadera Iglesia basada en las enseñanzas de Cristo, en el Evangelio, en el modelo de la Iglesia primitiva, como se describe en el libro de los Hechos. Algunos historiadores consideran que Andrés Bodenstein von Karlstadt fue el precursor del movimiento anabautista. Al comienzo era amigo y colega de Martín Lutero, pero su amistad deterioró debido a diferencias teológicas.